Hola apasionados y apasionadas del mundo inmobiliario. En el vídeo de hoy os voy a explicar cómo funciona el seguro de impagos. Voy a profundizar en sus condiciones particulares para que podáis ver las coberturas que tiene exactamente. Podemos elegir persona física o jurídica. Si es física nos pedirá fecha de nacimiento también y el código postal. Ponemos jurídica para el ejemplo, el NIF me lo he inventado, código postal de la ubicación del piso, nombre de la vía Montaner, me lo invento, Montaner, número voy a poner 271 y la planta pues primera. Solo con la dirección ya el agente puede mirar los datos catastrales. Entonces importa todos los datos, la fecha de construcción, los metros, todo. ¿Veis? Lo podéis ver aquí que ya se ha importado. De los años de construcción, los metros cuadrados, coeficientes, referencias catastrales, los metros, si hay construcciones exteriores, zonas comunes, si hay alarma conectada o no, eso lo habéis de decir a la gente, eso es muy importante. Existe piscina y última planta o bajo, eso es muy importante también. Propietario alquila, que es nuestro caso, principal, vamos a poner que hay pues 2 habitantes, nos deja también si es de uso turístico o no, en este caso no, pues ponemos sin impago o con impago. Yo recomiendo siempre con impago. Sin impago sería contratar abogados para defender el contrato de alquiler. Pero con impago, aparte de defenderlo, también te lo cubre. Número de inquilinos 2 en el contrato e ingresos netos anuales de los inquilinos. Recordar que el 40% como máximo de sus ingresos ha de suponer el alquiler. Ponemos que tienen 100.000 euros al año entre los dos. Renta mensual, pues que son 1.500. Eso nos da un porcentaje versus ingresos de 18%, que está por debajo del 40%. Genial. Pero ¿y si cobrasen 10.000 al año? Fatal, 180%. No nos lo cubrirá ni podremos hacer seguros. Podemos hacerlo a 6, 9 o 12 meses el impago. Vamos a poner 100.000 porque si no nos dejará continuar. Vamos a ver. Borro esto y aquí 100.000. 18%, perfecto, porque está muy por debajo del importe exacto. ¿Ves? Ya me da el contenido recomendado. Esto hay que dejarlo tal cual. Contenido, ponemos que hay 15.000 euros de muebles. Y le damos a continuar. ¿Ves? Solicitud condicionada, ¿por qué? Porque necesitamos aportar todos los datos de los arrendadores, de los arrendatarios. Más o menos representa un mes al año lo que es el seguro de impagos. Todo lo que cubre, incendios, impactos por vandalismo, daños por agua, el exceso de consumo de agua lo podemos quitar, ya que como propietarios no nos afecta. Localización y reparación sin daños, dejémoslo. Gastos derivados del siniestro, todo, restitución estética, ponemos la ampliada y vamos a poner límite 5.000, que es lo máximo que nos permite. Daños eléctricos, robo, hurto, atraco, responsabilidad civil, roturas de encimeras, de vitros, de sanitarios, espejos, con actos vandálicos ampliados y lo máximo también, 6.000. Servicio de bricohogar y reparación de calderas, que también incluye termos. Reclamación y defensa jurídica amplia, lo máximo. Y no ha subido nada, 100 euros por contratar todo a lo máximo. Es siempre muy recomendable. Puedes pagar en 3 formas, anual, semestral o trimestral. Entonces, para poder emitirlo y que nos deje emitirlo la compañía, ¿qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar el contrato indefinido de los inquilinos. Si son autónomos o uno de ellos es autónomo, los 2 últimos modelos 130 y el IRPF anual. Y en el caso de ser pensionista, pues aportar el papelito de la pensión concedida. Si no cumplen nada de lo anterior, entonces no se podría hacer el seguro de impagos. Necesitarán una balista. En el mismo contrato de alquiler incluís una tercera persona
que es el avalista. Aparte, tendréis que aportar las 3 últimas nóminas, en el caso de ser empleados, del inquilino o los inquilinos. Y recordar que como máximo el importe del alquiler ha de suponer un 40% de los ingresos netos de los inquilinos. Necesitaréis aportar también los DNIs o los NIEs, en su caso, de los inquilinos. Pasaporte no sirve, no os dejarán hacer seguros de impagos a gente extranjera sin residencia. Y luego el contrato de alquiler firmado con el anexo de LOPD, que es de la Ley de Protección de Datos, para que la compañía aseguradora, en el caso de que no paguen, pueda incluirlos en ficheros de morosidad y llevar a cabo pues, todas las herramientas que ellos disponen para poder ir contra ellos. Y ahora os dejo ver el anexo que les hacen firmar en el contrato de alquiler. Es muy importante que cuando firmen el contrato del alquiler, firmen también en este anexo, ¿vale? Entonces, vosotros, cuando enviéis toda la documentación mencionada anteriormente, menos el anexo, ya os darán carta libre para firmarlo o para decir, oye, buscar unos nuevos inquilinos. En el caso de que os den carta libre para firmar, vais a firmar con estos inquilinos y les adjuntáis este anexo en el contrato, que lo han de firmar también, al igual que vosotros. Y ahora os voy a enseñar las condiciones particulares de los seguros de impago. En general, la mayoría de compañías son bastante parecidas para que podáis ver pues, todas las coberturas que tiene. Yo haré hincapié en lo que está recuadrado en verde y en lo que no está recuadrado en verde lo paso también lento por si os lo queréis leer, pausar detenidamente y así lo podéis ver con tranquilidad. En objeto de la cobertura nos dice que este seguro es para proteger el contrato de arrendamiento acorde con la ley y que también pues, nos cubre de los impagos de la renta por parte del inquilino, así como de los perjuicios materiales que ésta pueda causar en el continente de la vivienda. Aquí en el apartado A nos dice que nos cubre la defensa y reclamación del contrato de arrendamiento, pero siempre y cuando los litigios no sean inferiores a 300 euros. Ha de ser superior. Impago de alquileres. La aseguradora asumirá hasta el 100%. La franquicia será a cargo del asegurado, que es la primera mensualidad de renta impagada. Ese primer mes lo cubrimos nosotros, los propietarios. Pago de la prestación. El asegurador, la compañía, abonará el importe total de las rentas vencidas e impagadas una vez deducido el tiempo de la franquicia, es decir, el mes que hemos comentado antes, y en cualquier momento recaiga sentencia firme o cualquier otra resolución judicial definitiva en el juicio de desahucio instado contra el inquilino moroso. Esto no quiere decir que nos pagarán cuando se haya celebrado el juicio y cuando llegue al final. No, más adelante lo veremos en profundidad. Si una vez presentada la demanda de desahucio y reclamación de rentas, el inquilino entrega las llaves y la posesión de la vivienda, desocupándola y por tanto dejándola a disposición del propietario, pues la compañía también dará el dinero. Es decir, no tenemos que esperar al juicio, que si el mismo inquilino se va antes, también nos lo da, todo lo que no nos haya pagado hasta ese momento, se haya celebrado el juicio o no. También se pueden pedir cantidades por adelanto, como vemos aquí. Tendrán la consideración de adelanto a cuenta de la indemnización que se regularizarán en el momento de la sentencia, es decir, te pagarán a partir del mes y una vez puesta la demanda, si así lo solicitas, pero en el caso
en que el inquilino pues regule su situación y nos pague antes de una sentencia firme, las cantidades que hayamos percibido por adelantado las tendremos que devolver a la compañía. Inicio de la prestación. Tomará efecto en el momento en que nosotros hagamos declaración y abramos siniestro. Fin de la prestación. Cuando recuperes la vivienda y el inquilino se haya ido. Reembolso. Aquí nos dice la compañía que en caso de que el inquilino nos pague finalmente los meses pendientes y también nos lo has pagado la compañía los impagos, pues evidentemente tendremos que devolverle a la compañía las prestaciones. Y entonces aquí vemos ahora exclusiones específicas que se excluyen de la garantía de impago de alquileres cuando sea legitimado por una autoridad legal, por acuerdos adoptados en asamblea o organismo que representa a los inquilinos, consecuencia de un incendio, explosión, daños por agua, robo o cualquier daño que afecte a la solidez del inmueble. Evidentemente, si no puede vivir ahí, pues dejará de pagarnos el inquilino. Pero sí que el seguro se hará cargo de ponerlo a punto otra vez, evidentemente siempre y cuando tenga muchas coberturas en continente y contenido. Cuando sea consecuencia de un conflicto entre el arrendador y el arrendatario anterior al efecto del seguro. Es decir, si tú tienes un conflicto con tu inquilino y ves que va a dejar de pagarte y entonces emites el seguro de impagos, pues evidentemente no tendrás cobertura, porque viene derivado de un conflicto anterior al seguro. Exclusiones específicas. Se excluyen los deterioros inmobiliarios de los bienes asegurados que se deriven de su uso natural y su desgaste. Defecto propio. Vicio de la construcción, es decir, que haya una construcción mala y entonces pues eso no va a tener cobertura, por supuesto que no. Y su defectuosa conservación, si tú lo has dejado y no has hecho un mantenimiento riguroso o habitual de lo que conlleva un inmueble, pues evidentemente tampoco tendrás cobertura. Gastos 100% garantizados. Da igual la situación. Las tasas, los derechos y las costas judiciales que se deriven por procedimientos cubiertos. Los honorarios y los gastos de los abogados. Lo mismo con los procuradores. Los gastos notariales y de otorgamiento de poderes para que así en los pleitos pues puedan asistir los representantes tuyos. Los honorarios y gastos de los peritos para poder saber todos los gastos que todo esto está ocasionando en la vivienda. La constitución en procesos penales, pues de las fianzas exigidas para conseguir la libertad provisional del asegurado, así como para responder del pago de las costas judiciales con exclusión de indemnizaciones y multas. Y esto importantísimo, dejar que sea la compañía la que se ocupe de todo el proceso. Si os buscáis vuestros propios abogados, pues solo os cubrirá un 50% del límite establecido en las condiciones particulares de los honorarios y de los gastos. Por tanto, dejarlo en manos de la compañía para tener cobertura total. ¿Y qué es lo que en ningún caso va a estar cubierto por la póliza? Pues las indemnizaciones y los intereses derivados de multas o sanciones, los impuestos o otros pagos de carácter fiscal que son tuyos propios, los gastos que procedan de acumulación de reconvención judicial, de materias no comprendidas en las coberturas garantizadas, por supuesto. Los litigios que se deriven o tengan su origen debido a huelgas, cierres patronales, conflictos colectivos de trabajo o regulaciones de empleo. Los siniestros que tengan un origen o estén relacionados por el derribo del inmueble, originados por canteras, explotaciones mineras o instalaciones fabriles. Los procedimientos judiciales por una parcelaria y expropiación o que dimanen de contratos sobre cesión de derechos a favor del asegurado. En este caso tampoco nos cubriría. Los prejuicios y pérdidas indirectas que se produzcan con ocasión del siniestro. Los siguientes contratos de arrendamiento. Los locales no podemos hacer seguro de impagos. Si es una vivienda rústica, tampoco. Si es de temporada, un Airbnb, este tipo de sector, tampoco. Viviendas secundarias, tampoco. Muy importante. Si nosotros vamos a alquilar una vivienda
como secundaria, es decir, que no va a ser la primera residencia de nuestro inquilino, no podremos hacer seguro de impagos sobre inmuebles que carezcan de las condiciones legales de habitabilidad. Esto quiere decir pues, que, oye, que tenga la cédula y que tenga pues, el certificado energético en regla. Eso es muy importante. Y en el caso de subarrendamiento, si tú alquilas un inmueble y luego lo subalquilas y entonces haces un contrato de impagos siendo tu inquilino, eso no lo puedes hacer. Eso tampoco te lo cubrirán. Los gastos de mudanza o de trastero tampoco estarán incluidos y los hechos que tú declares después de haber transcurrido 2 años tampoco estarán cubiertos, igual que los daños que tú reclames de antes de la fecha de efecto de la póliza tampoco estarán cubiertos. Periodos de carencia en cuanto a la defensa jurídica. Existen 3 meses desde que tú contratas la póliza en los que no puedes pedir gastos judiciales. Por tanto, es muy importante que solo salir del notario hagamos ya el seguro continente y defensa jurídica. Es muy importante, porque así este plazo ya lo habremos cumplido. El de impagos lo podemos hacer luego más tarde, después de la reforma y cuando encontremos el inquilino, y estará incluido el de defensa jurídica porque seguramente ya habrán transcurrido 3 meses si se nos aparece la situación. Estas condiciones evidentemente no son iguales entre todas las compañías, pero serán parecidas. Estas son con la compañía con la que yo colaboro. Si quisierais un seguro de impagos o un presupuesto, simplemente enviarme un correo a seguros@inmoemprende.es y os haré un presupuesto gratuito. Y bueno, espero que hayáis aprendido mucho con este vídeo de seguro de impagos, sobre cómo funcionan, sobre lo que necesitáis, sobre lo que habéis de entregar a la compañía y sobre sus coberturas. Y nada, si queréis seguir aprendiendo del mundo inmobiliario, de todo su proceso, suscribiros al canal, darle un like al vídeo y nos vamos viendo